Bueno, damos gracias a Dios entonces por este tiempo que nos permite un nuevo conéctate con bendición y vida. Bueno, ah, vamos a comenzar orando, dando gracias al Señor por este tiempo. Amén. Amén. Señor, te damos gracias, te bendecimos una vez más por el tiempo que nos das de conectarnos y poder estudiar juntos tu palabra, Señor. Gracias por el tiempo que nos das. Permite que lo que vayamos a estudiar sea dirigido por tu Espíritu Santo y que cada concepto, que cada palabra tuya, Señor, sea de bendición para nuestras vidas. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos lleve por el camino de la verdad y que todo lo que podamos aprender aquí quede en nuestro ser y que sea de bendición para nuestras vidas, para nuestro caminar, para nuestro aprendizaje día a día y para el vivir, Señor, como tú quieres que vivamos, como hijos tuyos, Señor. Que tu palabra pueda hacer mella en nuestras vidas, Señor. Te pedimos por cada hermano o hermana que se conecte o que se va a conectar, bendíceles. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Amén. bienvenidos a todos. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Tenemos dos de México y los demás de acá. Vamos a ver quién más se conecta. Pero damos gracias al Señor. Estamos viendo, como ustedes saben, doctrinas básicas. Decimos doctrinas porque son verdades, son enseñanzas que están en la palabra de Dios. Y decimos básicas porque es lo básico, es lo principal, es lo que deberíamos de tener bien entendido, lo que deberíamos de estar bien claros, ¿verdad? Y hoy vamos a ver la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad es algo que deja y hace como especie de una laguna en muchos cristianos que no han escudriñado la palabra del Señor. ¿Y por qué? Porque, bueno, es una doctrina donde pues tenemos que ir a la palabra y sobre todo entenderla con ese entendimiento que lo puede dar el Espíritu Santo. Hablando de esto, o me estoy refiriendo a que, bueno, nuestro Dios es uno y eso lo tenemos bien entendido, pero es trino a la vez y es allí donde entra nuestra concesión o lo que es algo imposible de conseguir con nuestra mente humana, porque somos humanos. Pero no obstante, para Dios no hay nada imposible, que es lo que Mateo escribe en el capítulo 19, verso 26. No se trata, ni queremos tampoco que se vea de una unión de las partes, como el ser humano, que lo hablamos la semana pasada, que tenemos cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Se trata de que la Trinidad divina es una unidad en esencia que es manifestada en tres modos de existencia, las cuales poseen esa misma esencia completa y que es indivisible, no se divide. Entonces, ese es el concepto real de lo que nosotros tenemos que tener en cuanto a la Trinidad. ¿Ok? Eh, la Trinidad como dogma central, o como enseñanza central sobre la naturaleza de Dios, está en la mayoría de las iglesias cristianas. Esta creencia pues afirma que Dios es un ser único y así está expresado en la palabra de Dios, que existe en tres personas distintas, o lo que nosotros podemos llamar en teología hipostasis, o lo que está puesto, propuesto, o esa palabra que también podemos conseguir en el griego, hipótesis,
o puesto de alguna manera, como dicen, por debajo. Está expuesto, está propuesto que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existen. Eso es, ¿verdad? Encontramos, y ustedes lo han podido ver, leer también, algunas confesiones que son minoritarias, las podemos llamar así, como las iglesias unitarias, que son los testigos de Jehová y los pentecostales unitarios, que se llaman así, porque creen en una sola persona, los pentecostales solo Jesús, por ejemplo, o las iglesias binitarias. En teología cristiana podemos encontrarlos a ellos, entre comillas, en una teología cristiana de dos personas o dos aspectos en la divinidad. O sea, ellos rechazan esta creencia de, de, de la Trinidad. Solamente aceptan de que Dios pudiera manifestarse como Padre y como Hijo solamente. Entonces, fíjense, ¿no? Qué interesante es que nosotros podamos tener bien claro esto. Los mismos mormones afirman y creen, pues yo digo creen entre comillas en la Trinidad, pero ellos tienen una interpretación específica que en el momento ellos afirman creer, pero cuando la persona es metida en la doctrina, pues les enseñan otra cosa. Ellos indican, por ejemplo, que Dios, Padre, Jesucristo y Espíritu Santo son seres completamente separados que trabajan juntos pero en unidad, pero que su propósito es el mismo, como que si fuesen entes en sí que pudiéramos caer en su doctrina, pero no es la realidad de ellos. Ellos no lo creen de esa manera. Y aún fuera de lo que nosotros podríamos llamar el ámbito del cristianismo, hablando de otra fe como los musulmanes, en el Corán de ellos mencionan la Trinidad. Oh, está bien, y ellos pueden mencionar la Trinidad, pero ellos están contrarios a esa Trinidad. ¿Sí? A veces nosotros podríamos encontrar en la palabra del Señor que parece que dijera que el único Dios es el Padre. O, otras representan a Cristo y al Espíritu Santo como Dios, y eso lo tenemos plasmado en la misma palabra. A la vez la palabra nos enseña que solo se debe adorar al único y soberano Dios. ¿Ok? Entonces, la palabra Trinidad no la vamos a conseguir en la Biblia como tal, aunque hay palabras en el hebreo que pudiera asemejarse, pero no la vamos a conseguir transliterada en esa forma en la palabra del Señor. No está, no existe en la Biblia, pero en la palabra del Señor está la verdad de esta doctrina de la cual estamos hablando. Y lo podemos revisar, ustedes pueden buscar en su Biblia, Deuteronomio capítulo 6, en el verso 4. Es uno de los textos que lo podemos llamar textos bandera de los ruselistas o los testigos de Jehová, y representan a Dios como una pluralidad. Y yo quiero que ustedes lo vean allí, ¿verdad? En sus Biblias, en Deuteronomio, el capítulo 6, verso 4. ¿Alguno tiene la versión Reina Valera? ¿Puede leerlo, por favor? Dice Deuteronomio 6:4. Oye, Ajá. Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ya. Ese es lo que nos dice la versión, pero quise ir allí porque
hay una expresión allí que ya la escuchamos, nuestro Dios, aparece allí, nuestro Dios, Jehová, pero allí nuestro Dios, en el original, en el hebreo, se lee diferente, se lee como algo plural, y nuestros dioses. Y cuando se hace esto, cuando esta la transliteración la vemos, lo que denota, como dije, es una pluralidad en la unidad de Dios. Y lo que podemos entender es el Dios único y trino es una sustancia única existente entre las personas. Es algo que podemos llamarlo inexplicable, ya lo dije, nuestra mente es finita y para nosotros es sin la palabra del Señor es difícil de entenderlo, ¿verdad? Como dije antes, inclusive hay lagunas en cuanto a esto en muchos cristianos y es algo que nosotros tenemos que estudiar. ¿Por qué? Porque, bueno, ya lo vemos, hay diferentes doctrinas, enseñanzas que no son la realidad y que la palabra del Señor nos muestra, ¿verdad? Y si no estamos entendidos en esto, podemos entender mal, podemos caer en una doctrina falsa, en una herejía, ¿verdad? Entonces, recordemos que uno de los atributos de Dios es que Él es incomprensible. El mismo apóstol Pablo nos lo dice en el capítulo 11 de Romanos, verso 33. No, es incomprensible, ¿verdad? Según el griego del apóstol, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos que entenderlo como la palabra del Señor nos enseña que el Dios único y trino es una sustancia única existente en tres personas. Entonces, las iglesias evangélicas definen que dentro de la unidad de Dios existen tres distintas personas, como es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres comparten los mismos atributos y la misma naturaleza, por lo tanto, estos tres constituyen el único Dios. Eso es la enseñanza de nosotros, ¿verdad? Y que tenemos que tenerla bien clara, ¿ok? Es, es, es algo que tenemos que entenderlo. Como dije antes, si nosotros no estudiamos la palabra del Señor, pues váyase no vamos a poder hacerle frente a cualquier herejía o a cualquier falsa doctrina en cuanto a lo que es esta enseñanza central, como dije antes, en nuestra palabra o la palabra de nuestro Dios, la que está en nuestro corazón. Entonces, fíjense, por ejemplo, yo doy un ejemplo que quizás para poder abrir un poquito la mente y más o menos entenderlo. Por ejemplo, el agua, ¿verdad? Porque muchos colegas quizás o algunos no estarían de acuerdo, pero yo lo hago como para que se pueda ver un poco con el ejemplo. El agua, cuando usted ve, su fórmula es H2O, es agua, ¿verdad? Y es líquida, pero cuando usted la pone en la candela, ¿qué pasa? Se evapora, ¿ok? Las nubes es agua, pero está en otra forma. Entonces, pero si usted agarra ese agua y lo congela, pues, ¿qué pasa? El agua se congela y es un bloque allí, ¿verdad? Pero es agua. ¿Sí? Entonces, el agua líquida sirve para saciar la fe. El agua vaporada, vamos a decir, para regar, para hacer crecer. La congelada para mantener un nivel de temperatura, ¿no? Podríamos. Entonces, pero es agua líquida, es agua a vapor y es agua congelada. ¿Ve? Entonces, eso es.
Otro ejemplo que también uso es de la familia. En la familia está compuesta ¿por qué? Por el padre, por la madre y los hijos, ¿cierto? Entonces, el padre es el padre, la madre es la madre y los hijos son los hijos, pero todos son la familia. Esa es la composición de la familia. Entonces, nosotros tenemos que entenderlo desde ese punto de vista. El padre bueno, es increado, no es engendrado. No encontramos allí en la palabra algo contrario. El padre es el increado, no lo ha creado nadie, no ha sido engendrado. El hijo no es creado, sino engendrado eternamente por el padre. Es la enseñanza del apóstol Pablo. Y el Espíritu Santo no es creado ni tampoco es engendrado, sino que procede eternamente del Padre, como en algún momento el Señor Jesús dijo, mi Padre, yo me voy, pero mi Padre va a enviar a un consolador, un paracleto, que va a estar al lado de ustedes para ayudarles. Eso es lo que entendemos, ¿verdad? O sea, el Padre es el creador, Él es el que creó todas las cosas. Cuando vemos en Génesis, en el capítulo 1, en la creación, algo muy interesante, porque allí también en el hebreo se usa una palabra que denota pluralidad cuando es transliterada y el significado allí lo dice. Cuando él dice hagamos, está hablando de pluralidad, ¿verdad? Entonces, fíjense, allí, según la enseñanza de la palabra del Señor, estaban presentes también el Padre, estaba presente el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo para nosotros es el Salvador. El Padre envió a su Hijo unigénito, dice el apóstol Pablo, para que todos aquellos que en él crean, pues, ¿verdad?, tengan vida eterna. Y el que no escatimó, dice Romanos 8:32, el que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Entonces, Él es nuestro Salvador. El Espíritu Santo es el consolador. Y quizás más adelante podamos, no es que podamos, vamos a tener encuentros teológicos, ¿verdad? Donde vamos a aprender mucho más en profundidad algunas de estas cosas. Pero el Espíritu Santo, la tarea que se le dio desde el siglo I, allí en el nacimiento de la iglesia primitiva, fue el de consolar, el de guiar, el de alumbrar, de ser como dice la palabra en el griego, paracleto, que es un término jurídico en el griego, es el que a, nos va a, el que va a abogar por nosotros, el que nos defiende, el que nos guía, el que nos enseña. Eso es el Espíritu Santo. Entonces, qué interesante es que nosotros podamos, desde ese punto de vista, podamos tener firme nuestra creencia en cuanto a la Trinidad misma, ¿verdad? Fíjense, esta fórmula que nosotros podemos entender como trinitaria, la fórmula esta aparece en Mateo 28:19, por ejemplo, en el bautismo, dice que el bautismo sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí hay una fórmula, está mencionada en la Trinidad en su forma, ¿verdad? Y visiblemente en el bautizo del Señor podemos ver allí como lo narra los evangelistas, Mateo, Lucas y Marcos, y cómo lo nombran, ¿verdad? En los evangelios, nombran que el Señor fue bautizado y en el momento que fue bautizado dice que a una voz del cielo dijo, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y dice que
bajó el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó sobre él. Ahí tenemos las tres maneras de manifestación de nuestro Dios. Y cuando el apóstol Pablo habla en su segunda carta de Corintios, el capítulo 13, verso 14, me encanta porque él cerró su epístola diciendo: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunicación del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Entonces, él lo está expresando de una manera tan bien, y lo podemos entender entonces, ¿verdad? También Juan, cuando escribe su primera carta, en el capítulo 5, verso 7, afirma algo y dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Sabemos que el Verbo, como Juan dice, es Jesucristo. Y estos tres son uno, dice Juan, ahí en su primera carta. No es el hermano Danis, sino que es la palabra del Señor que nos enseña acerca de esta doctrina, ¿verdad? Fíjense, cuando revisamos, por ejemplo, en la iglesia primitiva, los apóstoles, cuando ellos comienzan su ministerio, ¿verdad? Ya solos, ellos tienen un escrito que nosotros le llamamos, o en teología podemos ver lo que es la Didache. La Didache era un documento que fue escrito por ellos, donde escribían la misma palabra y los procedimientos que tenían que hacer ellos. Y cuando ellos hablan por ejemplo, del bautismo, dice: os bautizaré en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en agua viva. O sea, ellos estaban hablando de agua corriente, ¿verdad? En su lenguaje. Pero si no tienes agua corriente, entonces bautízate en otra agua. O sea, no importa que no corra el agua. En un charco te puedes bautizar. Pero si no tienes ni una ni otra, entonces derrama agua sobre la cabeza 3 veces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Qué interesante, ¿no? Qué interesante, porque esos son escritos, la didache son escritos de los apóstoles. Como dije, como guianza y recordatorio de ellos mismos y enseñanza para otros. Entonces, es muy interesante porque ellos están hablando acerca de esto, de esas tres personas que son importantísimas para nuestra creencia y importantísimas para nuestra doctrina misma como cristianos. Entonces, es bien interesante, como vuelvo y repito, y nosotros debemos de estar bien ah, posicionados de esta enseñanza, que para nosotros debe estar entendida con nuestra mente en el Señor, como dije al principio, no con una mente humana, porque la mente humana pues es finita y no pudiera entender, pero cuando la entendemos con el Espíritu, con el Espíritu Santo, y buscando esa realidad y esa enseñanza, vamos a entenderla. Y cuando leemos la palabra de Dios, entonces allí encontramos cuando el Padre habla, cuando el Hijo se expresa y cuando el Espíritu Santo, pues de alguna manera se manifiesta en medio de nosotros. Entonces, es algo muy, muy bueno. Quisiera que tomaran nota, ¿verdad? Allí. Eh, ¿Por qué? Porque quiero que mm, escriban textos, algunos textos de este tema que les voy a dar, ¿verdad? Y me gustaría que explicaran por qué.
por qué de la unicidad de Dios, la Trinidad, Cristo como Dios y el Espíritu Santo como Dios. Y quiero que sea una tarea, ¿verdad? Que lo lean bien y me expliquen ustedes allí en sus palabras, ¿verdad? Bueno, explique el por qué, usted entiende y cómo entiende allí la unicidad de Dios, la Trinidad, Cristo como Dios y el Espíritu Santo como Dios. Por ejemplo, la primera es Deuteronomio 6:4, que lo leímos, ¿ok? Deuteronomio 6:4. Marcos 12:29. Marcos 12:29, ¿ok? Gálatas 3:20. Gálatas 3:20. Deuteronomio 4:39. Deuteronomio 4:39, ¿ok? Génesis 1:26. Génesis 1:26. Génesis 3:22, ¿ok? Génesis 3:22. Hechos 5:3 y 4. Hechos 5:3 y 4. Primera de Pedro, capítulo 1:1. Primera de Pedro, capítulo 1:1. ¿Ok? Primera de Juan 5:19 y 20. Primera de Juan 5:19 y 20. Tito 2:13. Tito 2:13. ¿Ok? Entonces, como dije, me gustaría que explicara eh, por qué o cómo usted entiende acerca de la unicidad de Dios, la Trinidad, o Cristo como Dios, o el Espíritu Santo como Dios. ¿Cómo lo entiende usted allí? ¿Ok? Entonces es importante. Entonces, como dije antes, usted va a encontrar en la palabra de Dios mencionando al Señor como el creador también. Y como santo. También lo va a encontrar como dice Cristo, que es hombre, ¿ok? Y también va a hablar de la eternidad de Cristo, lo va a conseguir en la palabra de Dios. La divinidad de Cristo, que es Dios, y la omnisciencia, y cada uno de esos atributos que son concernientes a cada uno, ¿ok? A cada uno como persona. ¿Sí? Algo bien interesante es que nosotros, como cristianos, la misma palabra nos enseña que el Padre es, es el Padre y que Él es el que está allí al frente y que el Hijo está allí y que Él mismo nos ha enseñado a someternos al Padre. Y el trabajo que el Hijo hizo fue venir para de alguna manera abrirnos el camino hacia el Padre. Ese es, y vino para hacer que más adelante lo vamos a ver cuando entremos en Cristología la próxima semana, pues va a tomar ese lugar que nosotros teníamos que tenerlo, ¿verdad? Y él viene a ser como ese sacrificio único que de alguna manera eh, quita esa imagen del hombre ante el Padre, de un hombre pecador, sino que ya el Padre mira
nosotros, nos mira a nosotros como sus hijos a través de Cristo Jesús, de ese sacrificio único que hizo en la cruz del Calvario. Entonces, es interesante porque ahora, pues, es lo que Él ahora nos ha dado, es esa adopción a través de ese sacrificio, ¿verdad? Nos ha dado esa adopción y ahora somos sus hijos también, ¿ok? Entonces, qué bueno que nosotros entonces podamos comprender, entender y que de alguna manera nuestro cerebro pueda estar bien incrustado a la enseñanza de la Trinidad o de lo que entendemos acerca de lo que es la enseñanza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como lo vemos allí. Bueno, si hay alguna, me gustaría preguntas, ¿verdad? Me gustaría, si hay alguna pregunta que usted tenga referente a este tema, pues es bueno para hablarlo, es bueno para responder, es bueno para entender y poder juntos ver la palabra del Señor. Amén. Abro entonces este tiempo para cualquier preguntilla que haya. Pastor, una consulta. Como usted Ajá. lo mencionaba anteriormente, en el momento del bautismo, cuando se bautiza en nombre de la Trinidad, ¿no? En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ese nombramiento o esa frase que se utiliza en ese momento del bautismo viene asociado a qué, ¿no? Porque me entra como que la interrogante si Juan el Bautista en esos momentos previos a preparar el camino al Mesías, él bautizaba de esa manera, o cómo, o de dónde nace esa frase como tal a la hora del bautismo. Bueno, esa es la enseñanza que el Señor nos da allí en Mateo 28:19, ¿verdad? Allí nace la fórmula trinitaria que nosotros le llamamos. Vamos a leerlo, ¿verdad? Alguien que lea Mateo 28:19. Allí es el nacimiento de esa fórmula que es dada a nosotros. A ver qué dice el Señor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ese es un mandato. ¿Se dan cuenta? Ahora, cuando tú me hablas de Juan el Bautista hacía el bautismo como lo que nosotros entendemos ahora cuando invitamos a una persona. ¿Quién quiere aceptar a Cristo en su corazón? La persona levanta la mano, ¿verdad? En ese momento, en ese tiempo, cuando Juan el Bautista predicaba, la aceptación, el arrepentimiento se manifestaba a través del bautismo, ¿no? Entonces, el que se bautizaba se estaba arrepintiendo de todos sus pecados. Entonces, por eso decía, arrepentidos porque el reino del Señor ha llegado y bueno, ese era, ¿verdad? De hecho, hubieron preguntas de los discípulos de Juan, que muchos de ellos empezaron a seguir a Jesús, no por otra cosa, sino que de alguna manera fueron captados también por las enseñanzas del Señor. Y fíjense que hay en algún momento preguntas acerca de esto a Juan, ¿verdad? Pero él lo que entiende es que él fue enviado para abrir el camino que ni siquiera él es digno de desatar o atar las sandalias del Señor.
Y lo otro, creo que lo estudiamos, ¿verdad? Es que de alguna manera, o me equivoco, creo que se le enseña a los pastores en alguna reunión, él nos enseña mm, de la humildad, de entender bueno, había llegado el Señor y que el Señor tenía el comienzo del ministerio y que él no se sentía menos porque él había cumplido con lo que se le había dado para que hiciese. Entonces, fíjense, él lo que hace es aconsejar a sus discípulos y decirles que no hay ningún problema, ¿verdad? Pero es eso. El nacimiento de esta fórmula que llamamos trinitaria en teología es en Mateo 28:19 y nada más y nada menos que es dada por el Señor Jesucristo. ¿Alguna otra pregunta? Es muy importante, ¿verdad? Yo creo que lo que dice Juan en su primera carta, el capítulo 5, 7, dice, y es una afirmación, en el griego está así, es una afirmación, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, dice Juan, dice el Padre, el Verbo, que él mismo en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Y quién era el verbo? Era Cristo, ¿verdad? Entonces por eso él le llama el verbo. Entonces, y el Espíritu Santo, dice, y estos tres son uno. ¿Eh? El apóstol Juan lo está expresando afirmativamente de esa manera. Son uno. ¿Ok? Las hermanas tienen alguna pregunta. Mire, Pastor, no quería importa qué preguntar que pregunta. Ajá, en el primera de Juan 5:7, después del versículo que usted leyó, dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra. O sea, dice el ajá, testimonio en el cielo, luego, y tres dan testimonio en la tierra. El espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. ¿Qué quiere decir allí? a ver, léeme el contexto y luego. En el primera de Juan, versículo 5:7, empieza, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, lo que usted leyó, el Padre, el Ajá, Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Pero luego en el 8 dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el ajá. Espíritu, el agua y la sangre. Estos tres concuerdan. Ya, porque el Espíritu está hablando del Espíritu Santo, la sangre, el sacrificio mismo del Señor. Y el agua porque es la limpieza que hay en nosotros a través de ese sacrificio. ¿Ok? Entonces, esos tres vienen a ser uno teológicamente cuando hablamos del sacrificio del Señor y lo que el Espíritu hace, porque ¿qué hace el Espíritu? El Espíritu Santo nos lleva a nosotros a un estado, ¿verdad? Un estado de conciencia donde entendemos que tenemos que arrepentirnos. Cuando nos arrepentimos, la sangre de Cristo, ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, nos limpió y nos lavó, ¿ok? Nos lavó. Entonces, esos tres procedimientos vienen de uno solo y que es nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Eso es lo que podemos entender nosotros en teología y es así, porque el trabajo, como dije, del Espíritu Santo es el que siempre va a estar redarguyendo al hombre acerca del pecado y del paso que debe de dar, de arrepentirse, porque él redarguye para que entonces ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario haga efecto en su vida, ¿verdad? Y ese efecto entonces cause
lavamiento, ese lavado que va a haber en nosotros, ¿verdad? Entonces, eso es interesante porque siempre el escritor está llevando las tres, o la forma de las tres personas, ¿ok? Lo que es el Padre, lo que es el Hijo y lo que es el Espíritu Santo. Adelante. ¿Alguna otra pregunta? No, pastor, claro. Ujú. Amén. A veces creemos que preguntas nos da un poco de miedo hacer preguntas, o quizás para nosotros, pero pudiera no sentir bien al preguntar, pero hay que preguntar porque, como dije, es una enseñanza, una doctrina que tiene que estar estable en nuestro entendimiento, ¿ok? Vuelvo y repito, como humanos a veces nos es difícil entender muchas cosas porque nuestra mente es finita, no podemos entender más allá. Dios es infinito, pero en eso que Él es infinito también, Él puede enseñarnos a través de su palabra y podemos entender. Sin la palabra no lo podemos entender. ¿Ok? ¿Ok? ¿Preguntas? Tomaron nota de los versículos, ¿sí? Sí, Sí, pastor. Ok, ok, ok. Bueno, entonces yo quiero que eso, pues, como dije antes, que me lo explique y que usted pueda escribir allí. No quiero un testamento, solamente que con sus palabras explique por qué, ¿verdad? ¿Qué le dice a usted ese versículo en cuanto a eso de la unicidad de Dios, de que Dios es único, de que ve la Trinidad, a Cristo como Dios, el Espíritu Santo mismo como Dios, ¿verdad? Que los tres son uno, que cada uno tiene es una persona, ¿verdad? No es una esencia, no, es una persona, y que el Padre es el Padre, el Creador, y que el Hijo es el Salvador, el que se humilló, el que obedeció al Padre en cuanto a los planes sobre la humanidad, y que el Espíritu Santo también vino a, en este tiempo a hacer algo específico, ¿ok? En este tiempo. Y no podemos nosotros como estudiantes de la Biblia entender que el Espíritu Santo solamente ha trabajado en este tiempo. No. En el Antiguo Testamento también el Espíritu Santo estaba presente, pero él tenía un trabajo, ¿ok? Él, y lo vamos a ver más adelante en Cristología,
que el Espíritu Santo de alguna manera estaba en medio de la gente, ¿verdad? Y hacía un trabajo específico y que aún el mismo Hijo de Dios, eh, eh, pues él tenía un trabajo, ¿verdad? Y es así. El Padre mismo lo vemos que cuando, por ejemplo, los discípulos hablan y están preguntando acerca de la venida del Señor, el Señor les dice muy claro, ¿verdad? Y ahí vemos la separación de esas personas en ese sentido, de que entendemos, oh, el Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Entendemos entonces cuando el Señor le dice que nadie sabe de su venida, que el único que sabe, lo que entendemos con lo que él explica, es el Padre, es el único que sabe acerca de la venida de él a la tierra. Entonces, qué interesante esto, ¿no? Porque nos da a entender acerca de lo que es el Padre, de lo que es el Hijo y lo que es el Espíritu Santo. El Padre, mm, su amor eterno, su amor inmenso, bueno, como el apóstol Pablo lo expresa, pudo dar a su único hijo. Mira, pudo enviar a un ángel, pudo enviar a Gabriel, no envió, era su hijo, el único que podía hacer ese trabajo de expiar nuestras culpas, ¿verdad? De tomar el lugar y de ser la ofrenda genuina, ¿verdad? Eso tenía que ser. Y el Espíritu Santo, vemos bueno, fue mandado para estar, y también lo vamos a ver acerca de esa doctrina del Espíritu Santo más adelante, después de Cristología. Entonces vamos a entender entonces mucho más cada vez la parte del Nuevo Testamento que es tan importante que como estoy estudiando para el domingo, el final va a estar allí y nos lo dice la palabra. El final de de todo este aprendizaje, el final de todo esto que en su palabra ha sido revelada, va a ser allí la llegada de nuestro Señor, pero esta vez no es para nacer, esta vez es para hacer justicia. Realmente como en el principio se esperaba y era la creencia de los judíos, que en medio de toda su atadura y su opresión vendría ese Mesías con una espada a hacer justicia. No, no fue así lo que ellos creían, pero sí estaba escrito y está escrito que eso es lo que el Señor va a hacer, pero ya en esta última etapa de esta dispensación que ha sido tan larga, ¿verdad? Pero que entendemos que el Señor, en medio de sus propósitos, Él ha hecho o se ha revelado a esta humanidad a través de su Hijo, a través de su palabra, a través de muchas cosas, y que nadie puede en esta humanidad decir que no hay un Dios. Solamente pues lo que ha hecho el enemigo es entenebrecer, poner una venda en los ojos espiritualmente para que nadie entienda acerca de esto, pero qué hermoso es el trabajo del Espíritu Santo que está allí dando toques, dando toques, dando toques a esas personas para que esas personas puedan de alguna manera abrir ese espacio para ese entendimiento y esa enseñanza que les va a llevar a ellos a una salvación eterna y que les va a librar a ellos de una condenación eterna. Así que eso es lo que entendemos y es clara la palabra del Señor. Amén. Bueno, si no hay ninguna pregunta,
puedo decir que entendieron todo. ¿Alguno quiere expresar algo? Si no, vamos a orar para ser despedidos. Y una pregunta bien importante. Tenemos la doctrina de o lo que llamamos cristología o el estudio de Cristo. Veo que este tiempo, pues, como le dije a los pastores el jueves pasado, hay problemas para asistir, hay muchas cosas por hacer y bueno, no sé si suspendemos hasta enero o ustedes quieren hacerlo, seguir, pero es cuestión de ustedes. Yo estoy allí al pie del cañón, pero si ustedes me dicen, pues yo puedo acceder a lo que ustedes puedan decir, ¿ok? Seguimos, paramos, como dice la música. La canción. En mi caso no hay problema, pastor. Es las hermanas, de lo que están comentando, yo no tengo ningún problema de continuar la próxima semana sin ningún problema. Ok, ok. Las hermanas, hablen o callen para siempre. Yo sí puedo, pastor. Ok, ok. Vale. Vale. No más falta. Bueno, está bien. Bueno, no hay nadie que quiera hablar tan cortos de palabras hoy. Si no, oramos al Señor. Bien. Oramos al Señor. Señor, muchas gracias por este tiempo que nos has permitido de estudiar tu palabra, de estar entendidos en la doctrina de la Trinidad. Gracias por tu asistencia, gracias por la guianza de tu Espíritu Santo, gracias por darnos entendimiento, gracias por darnos sabiduría y el conocimiento en tu palabra y de lo que tu palabra nos enseña acerca de esta gran doctrina que es central para nuestro conocimiento, nuestro entendimiento como cristianos. Muchísimas gracias. Te rogamos que podamos cada día entender más acerca de esto maravilloso, de tu amor, como lo vemos reflejado en la palabra, tu amor como Padre, de ese amor de Cristo hacia nosotros, donde se entregó a sí mismo por nosotros y tomó el lugar de nosotros por amor, entregó su vida y el trabajo maravilloso del Espíritu Santo que está a nuestro lado para guiarnos, para capacitarnos, para ayudarnos, para alumbrarnos, para dirigirnos y para llevarnos a toda verdad. Muchas gracias, Señor, porque el entender esto nos lleva a ser cristianos fuertes y saber que no hay nada que nos pueda mover porque es tu palabra la que nos da la fortaleza, la fuerza pues la que nos defiende de toda mala enseñanza que ahora existe en cuanto, Señor, a esta doctrina. Señor, muchísimas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.